Hola, soy Henry Giroux y en esta presentación realizaré un abordaje a las teorías de la reproducción y la resistencia en el marco de una nueva sociología de la educación y realizaré un análisis crítico del mismo. Este recorrido lo vamos a hacer en 3 momentos. El primero de ellos es comentarles en un lenguaje más comprensivo, más pedagógico, los principales aspectos de estas propuestas que desde la sociología influyen determinantemente en el acto educativo. En segundo lugar, vamos a contestar una serie de preguntas en relación a diversos aspectos que desde la teoría se manifiestan en la escuela como entorno social y finalmente esbozaré las principales críticas y la redimensión hacia una nueva propuesta. Comencemos. Inicialmente, permítanme comentar que existen 2 teorías que pueden servir como marco explicativo para comentar hechos sociológicos en la escuela. Ellos son las teorías de la reproducción y la resistencia. El primero de ellos, como hecho sociológico, implica mantener y perpetuar las estructuras sociales, económicas y culturales existentes en la sociedad. Se analiza cómo las instituciones, como la educación, contribuyen a la reproducción de desigualdades y relaciones de poder. La reproducción también abarca la forma en que se transmiten y se refuerzan las normas, los valores y las prácticas que sustentan la estructura social dominante. Dentro de estos modelos encontramos el modelo reproductivo económico, el modelo reproductivo cultural y el modelo reproductivo del Estado hegemónico. El primero de ellos enfatiza la influencia del sistema político económico en la educación. Esta teoría ha sido desarrollada por Bowles y Gintis, quienes destacan cómo la escuela reproduce las desigualdades sociales y económicas al preparar a los estudiantes para roles específicos en la sociedad capitalista. Se enfoca en la relación entre la escuela y el lugar de trabajo, analizando cómo la educación refuerza las estructuras de clase, género y raza, perpetuando la acumulación del capital y la dominación de las clases sociales. El segundo de ellos se enfoca en la influencia de la cultura en la reproducción de las sociedades clasistas. Esto, basado en el modelo de las teorías de Bourdieu, destaca cómo la cultura dominante impone sus valores y normas a través de la educación y otras instituciones sociales. Se analiza cómo la cultura moldea tanto las percepciones, actitudes y comportamientos de los individuos, perpetuando las desigualdades y la dominación de ciertos grupos en la sociedad. Y el tercero de ellos se centra en la influencia del Estado en la reproducción de las relaciones de poder y dominación en la sociedad. Aquí se destaca cómo el Estado, a través de sus instituciones y sus políticas, promueve la ideología dominante y controla la conciencia de los ciudadanos. Se analiza cómo el Estado ejerce tanto coerción como consenso para mantener la hegemonía de las clases dominantes y reproducir las desigualdades sociales y económicas. Ahora bien, la teoría de la resistencia se denota como la oposición y la lucha contra las estructuras de poder y dominación que están presentes en nuestra sociedad. Destacan la importancia de desafiar la ideología dominante y las desigualdades sociales a través de la conciencia crítica y la acción reflexiva. Se enfoca en la capacidad de los individuos y grupos subordinados para resistir y transformar las estructuras opresivas, promoviendo la emancipación personal y social. En esta segunda parte del video, como pedagogos, debemos hacernos una serie de preguntas para identificar la estrecha relación de esta teoría en el acto educativo. Para ello les propongo 4 preguntas que, al ser contestadas, nos van a permitir dimensionar dicha teoría desde un componente netamente educativo. La primera de ellas podría ser: ¿cómo concibo la realidad social a partir de estas teorías? Les podría decir que la realidad social se materializa desde la premisa que las clases sociales no solo se definen por su relación con el lugar de trabajo, sino también por aspectos culturales y familiares. De allí que la escuela refleje y reproduzca las divisiones sociales y las estructuras de clases más amplias de la sociedad. Además, puedo hacer mención que la resistencia y la lucha contra la hegemonía capitalista son elementos clave para comprender y transformar las estructuras sociales alineantes presentes en la vida cotidiana. Otra pregunta que puede surgir es: a la luz de estas teorías, ¿cómo asumiría la concepción de la educación y el funcionamiento de la misma? Les podría decir que en el marco de esta teoría, la educación y el sistema educativo son instituciones que reproducen la ideología dominante, las estructuras de poder y las desigualdades sociales. Se enfatiza
en que la educación no solo transmite conocimientos, sino también moldea las subjetividades de los estudiantes de acuerdo con las necesidades de la sociedad. Además, les reitero que la resistencia y la lucha contra la dominación son elementos esenciales para una pedagogía radical que busque transformar las estructuras educativas y sociales existentes. Una tercera pregunta también podría emerger en relación a cómo, a la luz de esta teoría, podríamos relacionar la educación con los hechos políticos, ¿sí? En ese sentido, les podría decir que existe una relación manifiesta entre la educación y los hechos políticos, económicos, sociales y culturales, que son visualizados como entes interconectados y que influyen de manera progresiva. Parto de la idea de que la educación no es un proceso aislado, sino que está intrínsecamente ligado a las estructuras de poder y dominación que tenemos presentes en la sociedad. Además, les hago énfasis en que de manera crítica la educación lastimosamente tiende a reproducir y reforzar las desigualdades sociales, culturales y económicas, y en ese sentido la resistencia emerge como respuesta a través de la invitación hacia una pedagogía crítica, la cual es fundamental para desafiar y transformar estas estructuras de poder. Finalmente, podría cuestionarse sobre el posible impacto o influencia que hay en la educación en el desarrollo de la cultura y la formación de los ciudadanos. Asumiendo que desde la teoría resalto que la educación tiene un impacto significativo en los procesos culturales y en la formación de los ciudadanos al reproducir la ideología dominante y las estructuras de poder. Destaco que de manera lamentable la educación moldea esas subjetividades de los individuos de acuerdo con los intereses de las clases dominantes, promoviendo la desigualdad y la injusticia social. E insisto en la necesidad de establecer un proceso de resistencia a través de una pedagogía crítica que desafíe ese impacto, fomentando una conciencia crítica y la lucha contra la hegemonía capitalista para promover una sociedad más justa y equitativa. Para despedirme, les doy las gracias a todos ustedes por escucharme, especialmente a Jennifer y Jackson, grandes amigos míos que me han dado vida en estos minutos para poder compartir con ustedes una postura que puede redimensionar nuestra práctica pedagógica a través de la generación de políticas educativas que coloquen como actor protagónico a la pedagogía crítica, un llamado a la conciencia política en la lucha contra las estructuras de poder, donde podamos redefinir las relaciones entre la escuela y la sociedad para comprender cómo se reproducen las desigualdades. Todo ello a través de una educación liberadora que fomente la reflexión crítica y la acción transformadora para desafiar la hegemonía capitalista y poder así promover la justicia social. Muchas gracias.